Nadie me pidió esto, pero me place y me da ganas de hacerlo. Les voy a dar mi top 5 de podcasts para escuchar, ¿vale? Es lo que vamos a hacer. Mi top 5 podcasts chingones que te van a entretener, que te van a gustar, que vas a decir, madre mía, qué buen podcast estoy viendo. Así. Para empezar, yo te voy a recomendar un clásico. Esto es un clásico, brother, ¿ok? Se llama La Hora Feliz. La Hora Feliz. Tú me dirás, ¿cómo que La Hora Feliz? Sí, la puta Hora Feliz. Este es un podcast, lleva ya unos 4, casi 5 años en transmisión. Es un podcast de el tío Robert y del Cojo Feliz. Son dos estandoperos. Este podcast se empezó a hacer en 2017. Sí, 2017, ya casi 5 años. Y surge como un programa que Franco Escamilla, todos conocen a Franco Escamilla, le empezó a hacer en su estación de radio. Los que siguen a Franco Escamilla saben que hace unos años, 2017, tenía una estación de radio por internet y como contenido empezaron a transmitir, además de música, empezaron a transmitir muchos programas de gente de la Diablo Squad, que la mayoría eran comediantes. Y entonces empezó a haber muchos shows, entre ellos La Hora Feliz. Y La Hora Feliz, además de Amos del Universo, son podcasts que han sobrevivido desde 2017 hasta la fecha. Y La Hora Feliz es un formato muy particular que no ha cambiado, que es el Cojo Feliz, este tipo de acá, el color café oscuro, como yo, y el tío Robert, este tipo de acá, infladito, como yo también. Estos dos güeyes se sientan, se ponen a hablar de temas en general. Por ejemplo, el de esta semana, el tema fue queso. Son temas muy random, son temas que no siguen como un estilo en particular. La parte en común de todos estos programas es la improvisación y son momentos cómicos muy cagados. O sea, de verdad, una vez que lo empiezas a escuchar, te das cuenta que los dos vatos son muy buenos improvisando, son muy buenos dando premisas, haciendo chistes muy oscuros de vez en cuando. Es un muy buen podcast. La Hora Feliz es de mis favoritos y de los clásicos además. En segundo lugar, yo me atrevería a poner un podcast que no tiene mucho de haber sido creado. En este año, 10 años de que se creó este podcast, pero ha aportado mucho a un tema que ha movido a internet desde hace años y particularmente YouTube desde su inicio. Este tema es lo paranormal, es lo del miedo, el misterio, crimen real. Y definitivamente si se habla de esos temas, pues tienes que hablar de leyendas legendarias, ¿no? Este podcast es de 2019. En su inicio solamente había 2 integrantes, Lolo y Badía. Hoy en día son 3 integrantes, Lolo, Badía y Borre, y me parece que la integración de Borre es espectacular, aporta mucho al programa. Tal vez no en cuanto a información o a datos, pero sí en cuanto a ser un comic relief bastante orgánico. Lolo aporta la parte de hacer preguntas concisas o de aportar datos muy interesantes, y pues Badía es el güey que está clavado en el tema y es la guía de todas las investigaciones que hacen. Es un gran podcast, honestamente es un gran podcast. Cuando yo estaba trabajando en 2019-2020, aprovechaba los horarios que podía cuando no había mucha gente y así, me ponía uno de mis audífonos y me ponía a escuchar los podcasts. Incluso había podcasts que escuché 2-3 veces. Me acuerdo mucho del caso de Roswell, me acuerdo mucho del tema de Carlos Trejo. Recuerdo mucho de Cobalto 60, obviamente, que creo que es el que se les hizo más famosos. Todos estos podcasts aportan temas que son muy interesantes. Aunque tú no los conozcas, son muy interesantes. Yo la mayoría ya los conocía porque soy fanático del tema, de lo paranormal, de todo. Pero fue una buena forma de refrescar ciertos temas, de tener nueva información, de tener nuevos puntos de vista, o simplemente de escuchar nuevamente una historia que me gusta, ¿no?
Leyendas Legendarias lo hace muy bien, y más porque se nota que les gusta ese tipo de temas. Entonces, gran recomendación, Leyendas Legendarias. Ahora, un podcast con historias interesantes. No necesariamente que te eduque, no necesariamente un podcast que te aporte algo académico, pero que sí te va a aportar un montón de historias, un montón de realidades. Vas a conocer a mucha gente que tal vez no conocías, o vas a conocer la realidad de ciertas personas cuya vida te resulta totalmente sin interés alguno, pero empiezas a meterte en el tema, te das cuenta de que, oye, esto está más interesante de lo que pensaba. Y en ese caso, definitivamente, pues me atrevería a poner aquí al podcast de Gus Gris. Tiene de todo, o sea, Gus Gris ha entrevistado a gente de todo, ¿sabes? O sea, un tipo que trabajó en Televisa, este lo acaba de subir y no lo he visto. Este güey, un tipo que trabajó como militar y para inteligencia. Un tipo que es muy famoso en México porque, pues, en teoría participó en un documental que se llama Presunto Culpable, que habla de las injusticias en el sistema penal mexicano, con el propio Fede Lobo, Fede Pechos, Fede Wolf. Otra persona aquí que trabajó para el crimen organizado. O sea, es muy diverso el podcast de Gus Gris. Va a hablar con gente de cualquier parte de la sociedad, incluso del mundo. Muy interesante. O sea, es muy interesante el podcast. Últimamente me he aventado 2 podcasts. Justamente estaba escuchando el podcast que grabó con Paco Maya. Ese ya tiene un año. O no, menos de un año, como medio año. Pero es un gran podcast. Es muy interesante y te va a hablar de gente que tal vez no conozcas tanto. Pero bueno, pasando de eso, un podcast que sí te va a educar, porque tiene temas muy interesantes de cultura, de ciencia, de historia, pero que además de educarte te va a hacer reír y además va a reforzar tu fe cristiana. Así es, porque este podcast es conducido, es creado por el mismísimo Jesucristo. Tú me vas a decir, ¿estás loco? Y yo te voy a decir, no. La gente como tú sin fe puede creer que estoy loco, pero yo que he visto a Dios a los ojos te puedo decir que Jesucristo, el Hijo, el Padre de este sujeto, es Dios. Conduce este podcast y lo hace de puta madre. Así, estoy hablando de The Wild Project. Perdón para toda la gente que he mencionado aquí, pero el mejor puto podcast en español. Punto. Se acabó. No existe. El mejor podcast en español. Completamente. The Wild Project, conducido por Jordi Wild. El de, olvidona, todos esos memes. Jordi Wild, un tipo que si sigues desde hace años en YouTube ya conoces. Sabes que es genial el sujeto. Es muy chistoso, es muy inteligente. Es un tipo que de verdad hace contenido que vale la pena. Y The Wild Project vino a demostrar que el tipo no solamente es chistoso, sino que es inteligente y además puede mantener una charla bastante bien. Originalmente el podcast de Jordi Wild, un formato de entrevista con invitado. Ha tenido a un montón de gente, ha entrevistado a Rubius, ha entrevistado a Willy Rex. Todavía no entrevista a Vegeta, yo quiero que entreviste a Vegeta, por favor. Pero ha entrevistado también a Ibai. Ha hecho entrevistas con deportistas, con expertos en política, en geología, en historia, con artistas y youtubers como Antonio García Villagrán, gran youtuber por cierto y mejor artista. Ha tenido un montón de invitados al Niño Polla. O sea, imagínate, al Niño Polla, güey. Ha invitado al Niño Polla a su podcast. Gran podcast, por cierto. A Frank Cuesta, también gran invitado y grandes episodios. Lleva 2 intervenciones en The Wild Project. Güey, ha entrevistado a Dross, cabrón. Tienes que ver ese puto podcast porque es genial. Y además tiene un nuevo concepto, bueno, nuevo entre comillas, que es básicamente Jordi Wild con 2 invitados. Se ponen a
comentar notas importantes en el mundo, noticias interesantes, temas de interés. Hablan de sus historias, hablan de su opinión, de sus experiencias y hacen un podcast muy largo, porque el de las tertulias dura hasta 4 horas. Y me he visto los episodios de 4 horas, pero son geniales, son divertidos y aportan un chingo. The Wild Project, gran opción. Y en el quinto puesto, que repito, esto no está jerarquizado de mejor a peor o nada por el estilo. Simplemente son los 5 que te recomiendo y que a mí me encantan y son los que escucho de manera constante, ¿vale? En quinto lugar, me atrevería a poner un podcast que... ¿Cómo decirlo? No a todo el mundo le va a gustar. No sé si cuente como podcast. A mí me mama este show. Y lo voy a poner porque al menos yo me la paso de maravilla, de maravilla. Se llama Herejes el Podcast. Herejes el Podcast. Tú me dirás, ¿qué coño es Herejes el Podcast? No es muy famoso. Te voy a explicar. Ay, güey, no estoy suscrito en esta cuenta Herejes el Podcast. Me suscribo. Herejes el Podcast es un podcast, obviamente, ¿verdad? No digas mamadas. De 3 sujetos. Bobby López, Ale Durán y Vasco Vázquez. Estos panas son 3 tipos que se reúnen y comparten información. Es un podcast estándar, pero hablan de temas bien particulares. Hablan mucho de sectas, hablan mucho de religión, de política, hablan mucho de logias, de grupos secretos. Le tiran un poquito a lo que hace Leyendas Legendarias, pero no se meten en lo paranormal, se meten más en la cuestión política oscura, digamos. Tienen podcasts hablando de Corea del Norte, de Juan Pablo II, un muy buen podcast, por cierto. Flores de Bach, hablan de satanismo y con Davía, de los Testigos de Jehová. Hablan de un montón de temas políticos, culturales, que desde una forma que reta al sistema. Por eso se llaman herejes, porque es básicamente ponerte en contra del establishment, hablar en contra de lo establecido, de lo que se puede tomar como lo correcto, y es bien cool. Esos son los 5 podcasts que te voy a recomendar. ¿Los quieres escuchar? ¿No los escuches? Pues están basados, podcast basados, repiolas.